Bueno, muy buenas noches a todos, muy buenas noches a todas las personas que están aquí presentes. En primer lugar, agradecer la presencia de Diego acá en Bolivia. Habíamos oído hablar de Diego a través de una compañera que estudia procesos sociales en Estados Unidos y nos habló de Diego. Y claro, nos pusimos a buscar en el internet y a buscar los libros y nos sorprendió. Y hicimos la invitación de que pudiera venir aquí a comentar, a informarnos, a transmitir los conocimientos, por dos motivos. No solamente porque es un representante de un pensamiento crítico al capitalismo contemporáneo, que utiliza un conjunto de herramientas muy amplias, muy diversas, comenzando el marxismo y llevando adelante una especie de renovación del marxismo, sino que también es un representante europeo de una nueva generación. Por lo general hemos invitado acá a conversar, a platicar, a intercambiar ideas a representantes del pensamiento crítico mundial que son sub 70, sub 60. Hemos aprendido mucho de ellos, pero está claro que cargan toda una trayectoria histórica de mucha sabiduría, de mucha experiencia, de muchas frustraciones, pero también de muchas deudas. Y lo que hemos visto recientemente en Europa, de distintas maneras, es el caso de Grecia, el caso de España, es la emergencia de una nueva fuerza, no solamente crítica, resultante de este malestar que ha generado los procesos del capitalismo flexible, sino que también es una nueva generación que trae un conjunto de ideas, de reflexiones diferentes. Lo oímos hablar ahora a Diego, y es extraordinario, no solamente por la provocación de su pensamiento, el conjunto de ideas nuevas, sino la carga histórica de una nueva generación de marxistas, de filósofos, de economistas, críticos, que está comenzando a surgir en América Latina, en Estados Unidos, en Europa. Por eso nos sentimos muy honrados por la presencia de Diego. Hemos obtenido la autorización de editar textos de él. Me acaba de regalar otro libro editado en España por El Viejo Topo, Europa y Capitalismo. Y vamos a estar muy atentos a lo que pudiéramos aquí publicar, difundir como parte de este tejido de nuevo pensamiento crítico a nivel continental y a nivel planetario. El libro está a disposición de ustedes. Léanlo. Yo solamente quiero destacar tres ideas del conjunto de ideas que estaban presentes en el libro. Muy amplias, muy diversas, muy creativas, en algunos casos muy provocadoras. Y quiero detenerme en cuatro. La primera es su concepto de precariado. Nos dice, Diego, lo que tenemos hoy en el mundo, fruto de este capitalismo flexible, no es el proletariado al que recordamos en su unidad de trabajo, territorial, de gran empresa, disciplinado y unificado en torno al sindicato. Lo que nosotros en algún momento llamamos la forma sindicato, que era la disciplina de unificación de la condición obrera. Tenemos ahora otro tipo de trabajador, nos dice Diego, que le llama el precariado. Es una nueva clase, dice él, que surge de las cenizas del antiguo proletariado. Es una evolución del proletariado en la fase del capitalismo absoluto. El precariado es el proletariado con una explotación más intensiva y con un elemento central, sin conciencia de clase, o con conciencia de clase disuelta. Y por eso él se ve obligado a usar otro concepto. Uno diría, ¿y por qué no usas proletariado, Diego? Por esta condición.
por esta modificación de su condición material, las nuevas formas de explotación intensivas y también la nueva subjetividad. Es un trabajador carente de conciencia de clase. Dice, es un trabajador sin derechos, sin plena ocupación, sin una cultura, sin identidad, sometido pasivamente a las definiciones del amo, del señor, en esta lógica del amo y del esclavo hegeliana, pasivo ante la dominación, en algunos momentos llama una masa amorfa, sin visión alternativa del mundo, portador de una mirada fatalista de su propia vida, sometido, usando el concepto de Bourdieu, a un tipo de violencia simbólica que naturaliza, corporaliza, vuelve cuerpo, vuelve músculo, más allá de la conciencia, la fuerza de la dominación. Dice Diego, es un tipo de trabajador que comparte la visión del propio Señor. Es un siervo que comparte la propia mirada del Señor. Es una descripción muy lapidaria, fuerte, dura de este nuevo trabajador. ¿Por qué no llamarlo proletariado? Porque él lo quiere diferenciar claramente de esa clase proletaria que la conocimos, con sus banderas, con sus héroes, con su gramática revolucionaria, con sus formas de organización, con su estructura disciplinada. Dice, lo voy a llamar proletariado. Aunque en un texto que también está ahí en el libro, recoge un texto de Marx del Capital, hermosísimo, donde Marx habla de cómo el capitalismo y la gran industria crea un tipo de organización con permanente variación del trabajo, con una fluidez de funciones y una universal movilidad del trabajador. De alguna manera Marx describe al trabajador flexible contemporáneo. Esto podría llevar a decir, oye, Diego, pero entonces habla nomás del proletariado, porque me estás hablando de ese trabajador ya descrito por Marx hace 150 años, 149 años atrás, en El Capital. Este es un debate más interno. Yo personalmente quiero rescatar lo siguiente. La obra de Fusaro nos vuelve a replantear la centralidad del trabajo para comprender la modernidad. La centralidad del trabajo. Frente a todas estas teorías del fin del trabajo, adiós al proletariado, la conversión de las personas en emprendedores y a no en trabajadores, en clases medias, Fusaro nos vuelve a centrar en que la sociedad contemporánea, por muy flexible, post-burguesa, como él la llama que sea, tiene al trabajo como su núcleo organizativo. La segunda cosa que yo rescataría del trabajo de Fusaro es el que nos obliga a pensar la diferencia, derridianamente hablando, la diferencia entre la condición laboral del siglo XX, o por lo menos de los primeros 80 años del siglo XX, con la condición laboral contemporánea. La vieja condición laboral, trabajo estable, seguro, empleo de por vida, estabilidad laboral, seguridad social, pago por desempleo, unidad sindical, disciplina sindical, capacidad de intermediación con el Estado a través del sindicato, es decir, ciudadanía sindical, que caracterizó el capitalismo contemporáneo, incluso países como los nuestros, hasta los años 80, hasta antes de la ofensiva reaganiana y thatcheriana, y el derrumbe de la URSS, por supuesto. Él quiere diferenciar esta fase o esta condición de la actual condición. Acá en Bolivia, si se acuerdan, hubo un discurso muy parecido. Me acuerdo de los años 80 y 90, había el pensamiento Yildiz,
a través de Lasarte, de Toranzo, se acordarán ustedes, que promovía esta idea de que había desaparecido el proletariado y que todos eran o pequeños empresarios o eran emprendedores o clases medias. Y me acuerdo que en la carrera de Sociología hicimos una investigación en el año 2000, donde lo que estudiamos era la nueva condición laboral. Y nosotros planteábamos que lejos de una desproletarización, había habido una reproletarización, pero había cambiado la composición material de la clase, la composición política de la clase y la composición cultural de las clases. Se había modificado. El trabajo flexible significaba el derrumbe de la disciplina, la verticalidad y la cohesión obrera, porque la transmisión de saberes se hacía a través del más antiguo al más nuevo, y la obediencia del más nuevo al más antiguo se fundaba en la adquisición de los saberes productivos. Cuando se quiebra materialmente esta forma de transmisión de saberes desde la fábrica, se rompe la disciplina sindical, porque el sindicato ya no es un mecanismo de adquisición ni de saberes laborales ni de ascenso laboral. Y de hecho se comienza a proscribir al sindicato. Igualmente vimos cómo, a pesar de que somos un país con un capitalismo limitado, cómo se va fragmentando, desaparece la gran industria, las grandes minas, las grandes fábricas, y surgen las pequeñas fábricas y las pequeñas empresitas dispersas, articuladas en red. Y surge un tipo de trabajador disperso, nómada, llamamos a un obrero nómada. Hoy día tiene un trabajo acá, en los siguientes 6 meses está desempleado, el siguiente año tiene otro trabajo en otro lado. Ya no hay la clase obrera territorializada, sino una nueva condición obrera fluida, desterritorializada, nómada, flexible, sin sindicato, sin asociatividad, sin disciplina interna y, por supuesto, con una cultura laboral muy fragmentada. Esa era la nueva condición laboral vista aquí en Bolivia y en general como un reflejo de lo que ha sucedido en el mundo. Entonces, Diego Fusaro lo que hace es mostrarnos la necesidad de diferenciar estas dos condiciones laborales. Él le llama a la primera proletariado, a la segunda precariado. Nosotros podemos decir nueva composición o nueva condición del trabajo o nueva condición material, política, simbólica, cultural de la clase. Un otro concepto que nos introduce Diego es el concepto del capitalismo flexible, el nuevo tipo de capitalismo que ha surgido en los últimos 30 años. Él dice es un capitalismo absoluto. Usa un concepto, subsunción, la subsunción total del trabajo, de los cuerpos y de las almas. Ustedes saben que el concepto de subsunción formal y real está en el Capital, en el capítulo de plusvalía relativa, y está en el capítulo 6 inédito, subsunción formal, subsunción real del trabajo al capital. Y lo que hace Diego es utilizar este concepto para ver no solamente la subsunción del trabajo en su totalidad orgánica, sino también del propio bios, del propio cuerpo y de la propia subjetividad bajo el dominio del capital. Él habla de que es un momento, es un tipo de capitalismo en que las luchas de clases las ganan y está asentado como, digámoslo, espíritu de la época, los gobernantes, sin que haya una voluntad de reacción de las clases dominadas, de las clases subordinadas. Utiliza un concepto muy interesante de revolución invertida. Se trata de una revolución no dirigida o emergente de las clases populares, sino dirigida por las élites apátridas que sí tienen conciencia de sí. Y, usando a Marx, habla de que no tendríamos la estructura de las clases dominantes de las burguesías nacionales, sino de una élite, aristocracia financiera,
una clase mundial desterritorializada y sin patria, cuyo escenario de realización del valor, de la extracción de la plusvalía, es el mundo entero. El mundo como taller y la burguesía con esa utopía de disolución de fronteras, de territorios, en la idea de un mercado unificado y de una fábrica planetaria unificada. Usa el concepto de clase global para estudiar esta cualidad de la época contemporánea. Y luego introduce otro concepto que es el de la plebe precarizada. Y de hecho habla de una replebización de las clases. ¿Qué es la plebe? Dice, es el retazo del viejo proletariado, ese viejo proletariado de gran empresa, de sindicato, que ha sido precarizado, pero también son las clases medias. Y también es parte de la burguesía, de esas burguesías locales que han sido arrojadas hacia su plebeización. Y entonces habla como que de dos clases, la plebe precarizada y la clase dominante planetaria, le llama la clase global. Es una lectura audaz de la estructuración de las clases contemporáneas. Yo simplemente quiero detenerme en la importancia del concepto de lo plebeyo. Aquí también lo usamos hace 10, 15 años para hablar sobre la cualidad de las nuevas movilizaciones sociales. En los años 50 y 60 en Bolivia teníamos una estructura sindical, Diego, muy similar o parecida a lo que sucedía en países de Europa y Estados Unidos, el sindicato de gran empresa, la intermediación del sindicato frente al Estado, la intermediación del sindicato frente al empresario, la conquista de derechos. En los años 80 y 90 se disuelven los sindicatos, se fragmenta las grandes empresas, se castiga la sindicalización, se precariza el trabajo. Pero evidentemente seguía habiendo trabajadores, muchos más trabajadores, pero ya no unificados ni en sindicato ni en gran empresa, y ya no portadores de una narrativa heroica y revolucionaria, sino fragmentada, sometidos a un individualismo terrible. Pero bajo ciertas circunstancias estos trabajadores se asociaban. Ya no se asociaban, en el caso de Bolivia, en el sindicato, sino que se asociaban en el lugar donde vivían, en los barrios. Y no se asociaban como obreros, lo eran, sino se asociaban como o consumidores o usufructuarios de servicios o demandadores de necesidades básicas, el caso del agua. Así comenzó el proceso de subversión del neoliberalismo en Bolivia. Y a ese conglomerado de trabajadores precarios, de amas de casa, de estudiantes trabajadores, de profesionales despedidos, articulados en torno no al sindicato, sino a una necesidad básica, articulados de manera fragmentada, esporádica, no permanente en el territorio, le llamamos la plebe, que es una manera de unificarse temporalmente. Y a esta forma de acción colectiva le llamamos la forma multitud, que no es la multitud de Toni Negri, esa especie de nueva condición laboral planetaria desterritorializada. Le llamamos multitud a esta mezcla práctica en torno a intereses específicos, en torno a territorio y no a condición laboral, con la que en Bolivia se reconstituyó la lucha de clases, con la que en Bolivia se reconstituyó la acción colectiva, los movimientos sociales urbanos.
y que permitieron enfrentar a los procesos de globalización, a los procesos de privatización, la expulsión de las empresas extranjeras que habían privatizado el agua, las telecomunicaciones, la luz, el petróleo, el gas, en fin. Y esa fue la fuerza urbana que se convirtió en sujeto colectivo. Entonces, Diego introduce este concepto de plebe precarizada para dar cuenta de este nuevo conglomerado, digámoslo así, de personas que provienen de distintos lugares y que no tienen un asidero territorial específico o laboral específico. Utilizando estos tres conceptos, quiero hacer una observación, no solamente una descripción del trabajo de Diego, sino una observación, que es en toda su lectura, no solamente la descripción de un precariado pesimista, fragmentado, flexible y sin identidad, sino en la propia posición que asume Diego hay una cierta carga de pesimismo en torno a su condición. Dice, es un trabajador sin identidad, sin conciencia de sí, utilizando la diferencia hegeliana de en sí y para sí, dice, es en sí, pero no es para sí. No sería portador de conciencia. La descripción es cierta, pero esa descripción no es fatalista, no debe ser fatalista, y es más, hay ejemplos de que esa ausencia de conciencia de rato en rato se quiebra. El caso de España es un ejemplo. La emergencia de Podemos es un ejemplo sobre este precariado laboral que afecta a profesionales, a trabajadores, cómo surge una forma diferente de articulación que ha puesto en jaque el sistema político español constituido en los últimos 40 años, 30 años por lo menos. Otro ejemplo podría haber sido Grecia, en los primeros meses, en la resistencia al Bundesbank y a Merkel y a Alemania, que ahorita ejerce una especie de rectorado en Europa. Es decir, hay momentos de agregación. El caso de Bolivia es otro ejemplo de una forma sobre esta precarización del trabajo, cómo a nivel urbano pueden surgir maneras distintas de agregación, que ya no son las tradicionales, el sindicato. Y nosotros como investigadores, como comprometidos, tenemos que estar al tanto de estas nuevas maneras de agregación de la fuerza laboral, que no van a ser similares a las de antes. Las de antes no se van a repetir. La movilización por gran empresa no se va a volver a repetir nunca más. Desapareció esa condición laboral. ¿Cuáles serán las nuevas formas de agregación? Ahí uno tiene que estar más atento. No todo es pasividad, no todo es sumisión. Hay en la sumisión actual, en la pasividad actual, en la falta de identidad actual, hay procesos corpusculares en las grietas que apuntan a distintas maneras locales de agregación y uno tiene que estar atento a intentar detectarlo y a intentar potenciarlo, porque si no tendríamos una mirada derrotista de la propia sociedad, que no es el espíritu que nos quiere reflejar Diego, pero que podría derivarse de esta manera tan lapidaria de describir a este sujeto sin derechos, sin ocupación, sin cultura, sin identidad, sin conciencia, sin visión alternativa del mundo. Yo calculo, Diego, de que en Europa y en Estados Unidos no va a ser necesario, como fue antes, una visión del mundo completa que despierte el principio de esperanza. No va a darse de esa manera. Quizás la manera en que se dé fue a partir de temas específicos, el trabajo, la migración, los servicios sociales, la salud, temas específicos en torno a los cuales se puede agrupar y generar principios de esperanza articuladores que vayan
unificando a más sectores sociales. La búsqueda de una nueva narrativa gigante como de los años 30, 40, 50, que despierte un horizonte totalizante de alternativa al capitalismo, yo creo que va a tardar décadas en darse, si es que no siglos. Pero estas otras maneras prácticas, movilizadoras, temáticas, muy puntuales, muy específicas, bajo esta forma multitud, sin unas jerarquías muy rígidas y muy flexibles en cuanto al eje articulador, al hegemón que unifica las clases plebeyas, quizás va a ser la manera en cómo se va rearticulando lo popular en Europa y en Estados Unidos. De hecho, permítanme decir que entiendo la victoria de Trump como la impotencia o la incapacidad de las izquierdas para articular un descontento. Hay un descontento de la globalización. En el caso de América Latina, eso se ha canalizado por vía de las izquierdas. En el caso de Estados Unidos, está ese descontento de la globalización que se refleja en el pesimismo de las clases medias, en el malestar de las clases trabajadoras que ven perder su empleo, está siendo canalizado por el lado de las derechas. Este es un llamado de atención, no solamente que va a haber una crisis política en Estados Unidos, sino es un llamado de atención de qué es lo que tienen que hacer las izquierdas en el sentido más amplio, cultural, político, académico, organizativo, de cómo buscar canalizar este descontento de la globalización que cada vez es mayor. Y el peligro es de que el descontento de la globalización lo canalice la derecha más cavernaria para procesos de revolución pasiva en el sentido gramsciano, que es un poco hacia donde va a apuntar, creo, Trump. Y cuando debería ser las izquierdas culturales, políticas, sociales, las que logren articular este descontento a la globalización hacia proyectos progresistas, alternativos de transformación, post-neoliberales, ya no digamos post-capitalistas. Un último comentario muy sugerente en el texto de Diego es su concepto de Estado y cómo el Estado está siendo objeto de un ataque sistemático por esta clase global, por esta clase planetaria, asumido como enemigo principal que se resiste a la globalización. Claro, y su dimensión más enfermiza es esa destrucción de los estados que se ha dado en Libia, que se ha dado en Irak, que se quiere dar en Siria, donde se han generado una especie de agujeros negros, donde no hay Estado, donde allí había unos estados sólidos de 30, 40 años, simplemente han desaparecido y lo que hay son pandillas, muchas veces financiadas antes para destruir al Estado por los propios gobiernos de Occidente y ahora son objeto de bombardeo por esos mismos gobiernos que financiaron esas pandillas. Lo terrible es de que hay fuerzas planetarias que creen que el Estado debería desaparecer. No solamente porque es un obstáculo a la globalización, sino que es un obstáculo a la propia vida, a su propia vida para ellos, a sus propios negocios. Claro, y ellos sustituyen al Estado como intermediario de los campos petroleros por su negociación con las tribus o los jefes guerreros o las pequeñas bandas que hay que controlan territorio, que puede serte útil un tiempo, pero en la medida en que eso se vuelve volátil y que hoy está un comandante, mañana está otro comandante, hoy está un grupo social y mañana está otro grupo social, la cosa se te vuelve un pandemonium, que es lo que está sucediendo el día de hoy, tanto en Siria como en Irak, como en Afganistán o en Libia. ¿Quién controla hoy los campos petroleros de Libia? En el fondo fue una distribución de campos petroleros. Se deshicieron del Estado Nacional, se deshicieron de Gaddafi para tomar el control de los campos petroleros. Y para eso tuvieron que destruir al Estado. Muy bien, destruyeron al Estado. No hay Estado. Ahora se negocia con ejércitos locales o ejércitos tribales. Pero hoy está un ejército, mañana está otro, pasado estará otro. ¿Hasta qué punto se vuelve rentable incluso para ellos, esta extinción del Estado como mecanismo de mediación social? Ese es un debate. Sin embargo, aquí Diego coloca al Estado como el escenario de la resistencia
a estos procesos de globalización, lo que introduce toda una discusión en torno a ¿qué es el Estado? ¿Es una maquinaria, como decíamos antes, de dominación de una clase? ¿Es el universal que nos hablaba Kant? ¿El yo universal de Kant? ¿Es una relación? ¿Es una maquinaria? ¿Es el monopolio de lo universal? ¿Es el monopolio de la coerción legítima, como nos decía Weber? ¿Es el monopolio de la violencia simbólica, como nos dice Bourdieu? ¿Qué es? ¿Cuán social es el Estado? ¿Cuán maquinal y clasista es el Estado? En todo caso, está en el debate esa discusión valiosísima para entender no solamente teóricamente la descripción del Estado, sino prácticamente, porque de eso depende la actitud ante los Estados nacionales, la actitud frente al conjunto de derechos que establecen los Estados. Y eso define una estrategia de poder. Lo estamos viendo con los zapatistas, que durante 20 años rechazaron la posibilidad de ir a las elecciones, porque decían había que construir el poder desde abajo, y acaban de tomar la decisión de que van a ir a las elecciones. ¿Qué está pasando en su concepción del Estado? ¿Es solamente el Estado la máquina de dominación de las clases dominantes o es también el escenario de los derechos? ¿Es también el escenario de las conquistas de lo colectivo? En el sentido de Marx, de comunidad ilusoria. Es comunidad, pero es también ilusoria. Pero es comunidad. En fin, eso abre un debate muy rico para enfocar la relación del Estado y las tácticas, las estrategias de las izquierdas contemporáneas frente al Estado y frente a la revolución. Quiero agradecer a Diego la generosidad que ha tenido de que nos permita publicar el texto, la generosidad de él, de su compañera de acompañarnos aquí en Bolivia estos días. Va a estar en La Paz, va a estar en Cochabamba, si no me equivoco, no sé si en Santa Cruz, compartiendo sus conocimientos. Agradecer a ustedes por su presencia e invitarlos a leer este excelente libro. Muchas gracias.